Bueno, pues buenas noches a todos, pues los que están presentes. Mi nombre es José Alonso Sánchez Hernández, yo soy del grupo 7-8 y pues el día de hoy pues me tocó darle la ponencia o la asesoría de potencial de acción. Pues ya como vieron, pues mi compañera Alejandra ya les habló un poco acerca, pues prácticamente va muy de la mano, tanto potencial de membrana como los otros temas que abarcó con el potencial de acción. Entonces, pues quise de modo introductorio, pues poner en dónde se genera un potencial de acción. Como ustedes ya saben, pues un potencial de acción como tal es, es un cambio electroquímico en el cual surgen distintos procesos secuenciales para generar, pues, como dice el nombre, un potencial de acción. Dicho potencial de acción solo se va a generar en un tipo de células. Esas células se llaman células excitables o excitadoras. Dichas células solamente se encuentran en el sistema nervioso central y en el sistema musculoesquelético. Entonces se encuentran a nivel neuronal y a nivel muscular. Entonces, aquí les quise poner pues la representación gráfica de cada una de ellas. En el primero, pues podemos observar lo que viene siendo una sinapsis química. Ah, en la sinapsis hay dos tipos, ¿no? Hay eléctricas y químicas, pero pues prácticamente se sabe muy poco de las eléctricas y pues para fines académicos la que nos interesa son las químicas. Si se dan cuenta aquí, pues se ven representadas distintas estructuras. Lo que yo quiero que se queden son los distintos canales que se pueden llegar a observar en esta parte, que es la hendidura sináptica, y en el cual en la neurona postsináptica se pueden encontrar distintos canales, como son los canales, eh, ahí los representan como de sodio, ligados hacia un neurotransmisor. Y en cambio, y no solamente puede ser de sodio, pues puede ser de potasio, de cloro, de magnesio. Va a depender mucho del tipo de receptor, o sea, hacia qué neurotransmisor está ligado, o pueden ser canales que están ligados a proteínas G, etcétera, el cual ya sea, o va a representar qué ion o qué anión es el que se mira, eh, pues como tal en la acción. En cambio, en la placa neuromuscular, pues como su nombre lo dice, pues se va a llevar a cabo a nivel muscular y se va a necesitar de dos elementos, pues, de la motoneurona y pues de la fibra muscular, en este caso, que de igual manera va a funcionar de la misma manera, que va a ser mediante qué, mediante la liberación de neurotransmisores, y esto va a desencadenar ciertos procesos, tanto eléctricos como químicos, que van a afectar como tal el funcionamiento de dicha célula, pues. Y pues ya. Bueno, para empezar, pues me gustaría definir primero que nada qué es un potencial de acción. Pues esta definición, pues está bastante bien a mi parecer, o la define como un evento de despolarización significantemente grande que da lugar a un potencial de acción. Y dice que un potencial de acción, a diferencia de un potencial graduado, es un evento que dice que es de todo o nada. Y dice que este se produce y que siempre va a ser del mismo tamaño, independientemente del estímulo. En esta definición podríamos cambiar distintas cosas, pues. La principal es que pues nosotros, pues más que nada ustedes ya llevan una materia que es fisiología, pues. Y como tal, pues hay que adaptar esto a un lenguaje más fisiológico. ¿Qué quiere decir? Que en la parte que dice un evento pues, suficiente, de despolarización suficientemente grande, ese se le puede conocer como un estímulo umbral, que ahorita más adelante se va a hablar. Y también aquí pues se podría omitir, que dice la diferencia de un potencial graduado, porque nosotros ya sabemos que un potencial de acción cumple una ley, que esa ley es del todo nada. O se da el potencial de acción o no se da. Y pues lo último que menciona es que siempre va a ser el mismo tamaño. Nosotros vamos a medir el tamaño por amplitudes. Las amplitudes, ¿qué quiere decir? La amplitud se refiere al cambio como tal, en milivoltios. Se mira expresado en milivoltios. Bueno,
También otros conceptos que a mí me gustaría que ustedes aprendieran es que es un umbral, un estímulo umbral y un estímulo subumbral. Un umbral, como tal, es un nivel de voltaje al cual la célula, después de este, se va a generar un potencial de acción. ¿Qué quiere decir? Que el dicho umbral, como tal, es como si fueran, pues, de manera descriptiva, es como si fueran una puerta que al momento de que tú llegas y la abres, ya no hay vuelta atrás. Entonces, ese umbral en esta gráfica lo he representado como en menos 55 volts, milivoltios, el cual lo que yo no quiero que se crean ustedes con la idea de que en las neuronas, pues el umbral se encuentra a los menos 55. En la fibra motora se encuentra los tal. O sea, no es tan relevante como tal, pues, sino que son fines representativos, todos estos valores como el más 30, el menos 85, pero bueno. Y como tal, el estímulo, cuando ustedes miren o estén leyendo, se van de dar cuenta que se mira como representado así, que esa como tipo medio omega representa un estímulo, pues, que dicho estímulo, si se dan cuenta en la gráfica, se mira representado aquí, el cual se dan cuenta que llegó al umbral y se generó el potencial de acción como tal. Entonces, un estímulo umbral se define como un cambio despolarizante a nivel del potencial de reposo de membrana de la célula, el cual genera un potencial de acción. En cambio, ¿cuál es la contraparte? O no como tal la contraparte, sino que es un estímulo subumbral, pues como su nombre lo dice, un estímulo el cual no alcanzó el umbral y no generó un potencial de acción. Y pues es todo, pues. También otra cosa, el potencial de acción, pues dependiendo el tipo de tejido que hablamos, se va a representar por fases, pero a nivel tanto músculo esquelético como nervioso, se representa por tres fases. Que la primera, pues es el estado basal de la célula, o sea, cuando la célula se encuentra en su potencial de reposo, o sea, que se encuentra a cierta carga en la cual no recibe ningún tipo de estímulo, pues. Y después encontramos la fase de despolarización, que la despolarización como tal es un cambio positivo de voltaje a nivel de la célula. Pues no necesariamente se tiene que cumplir el potencial de acción, o sea, un estímulo despolarizante puede ser tanto un estímulo umbral como un subumbral, pues. Luego tenemos como tal la fase de repolarización, que como tal dice volver a tener la polaridad de la célula, pues, o sea, que vuelva a su fase basal, que pues dependiendo de la célula, pues va a ser el potencial de membrana que tenga. En este caso se me ha representado como menos 85. Y al final, pues encontramos eh, otra de las partes que no como tal en el Guyton refiere que es parte o una de las fases, de las tres fases del potencial de acción, que es la hiperpolarización. La hiperpolarización hace referencia a que el voltaje de la célula después de un potencial de acción se vuelve más negativa respecto al potencial de membrana inicial. Y, y pues como ya había comentado nuestra compañera, de que para que no se quede hiperpolarizada la célula, existe un tipo de proteínas que son medidas por transporte activo, los cuales son por unas bombas dependientes de ATP, que son las eh, sodio-potasio. Y pues ya, no sé si tienen alguna duda hasta el momento. Si creen que voy muy rápido o tienen alguna duda, me la pueden hacer saber. No hay problema. Bueno, ahora sí, como tal, voy a empezar a explicar las fases que tiene un potencial de acción. Y se dan cuenta aquí ya varían un poco los parámetros, pero son fines representativos, pues. Normalmente en el Guyton te marcan como de que una neurona siempre está a los menos 70. En el músculo liso está a los
menos 50 milivolts. Los músculos cardíacos están, creo que es al 85, etcétera, pues. Pero bueno, y recordando un poco lo que ya habían comentado, es acerca de los iones. Los iones involucrados, principalmente en este tipo de células, pues vamos a encontrar al, al sodio, al calcio, al cloro y aquí al potasio y al calcio. Pero no, pues, o sea, no es una regla como tal, pues también se ven involucrados otros, otros iones como es el cloro, pues, o el magnesio. Va a depender mucho de dónde estemos hablando, de qué receptor, etcétera. Pero, pues, para fines introductorios, pues eso está más que bien. Entonces ya habíamos comentado, o ya había comentado, de que los iones, tanto, bueno, todas las moléculas se van a mover a partir de su gradiente de concentración. Que el gradiente de concentración, por así decirlo, es la diferencia que hay, como dice el nombre, de concentración de una sustancia, ya sea, por ejemplo, aquí se ve representado extracelular con una intracelular. ¿Y esto qué importancia va a tener? Pues va a tener en la difusión que va a tener dicho ion. Entonces, nosotros ya sabemos que normalmente estos iones se van a mover por unos canales. Dichos canales, pues son canales proteicos, los cuales va a ser, en este caso, van a ser dependientes de voltaje, y aparte de dependientes de voltaje, van a ser dependientes al tiempo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que normalmente estos canales se van a abrir o van a cambiar su conformación a partir de cierto voltaje que alcance la célula, pues. Y pues ya casi al final, pues que hable de periodo refractario, vamos a ver cómo no solamente es dependiente a voltaje, sino que también es dependiente al tiempo. Bueno, y pues a lo que quiero llegar aquí es que siempre de donde él va a seguir la difusión al gradiente de concentración, pues, a menos que sea transporte activo. Pero como aquí estamos hablando de difusión facilitada, que es a partir de proteínas, pues esta sí va a seguir esa regla, pues, o sea, de donde haya más a donde haya menos. Entonces, pues sí es importante que sepan que, o sea, no se case con un número, pero que sepan más o menos cuánto hay a nivel extracelular, como en el intracelular. Pues. Ya habían comentado que el ion, en este caso el cation, con más concentración intracelular es el cloro. En cambio, el cation con más concentración extracelular, pues es el sodio. Pues. Bueno, y como tal, esto explica cómo es que funcionan dichos canales. Pues. Bueno, ahora sí, aquí tenemos por la representación de un potencial de acción, donde tenemos que al inicio, en esta parte, pues viene siendo la primera fase. Lo pongamos como fase cero. Estamos haciendo la 1. Que tenemos el potencial de reposo, pues muchas veces los profesores o en los libros se lo conocen como potencial de membrana. Pero bueno, vamos a dejarlo como potencial de reposo, que dice que está a menos 70 volts, o sea que la célula ahí está polarizada, o sea que existen tanto, no sé, ah, existe una relación de cargas internas como externas de la célula. Entonces, aquí vemos que existe un estímulo, que ya vimos en base a los conceptos que dicho estímulo, si se dan cuenta, alcanza esta línea verde, que viene siendo el umbral. Por lo tanto, al momento de llegar al umbral, va a seguir la ley de todo o nada. Se abren los canales, se van a abrir todos, pues, generando una retroalimentación positiva, que el aumento de una apertura de un canal va a generar mayor, mayor despolarización de la célula y va a generar que se abran otros canales y así sucesivamente, hasta generar dicho potencial de acción. Y va a llegar siempre hacia una misma amplitud, pues, o siempre va a ser
de igual tamaño, pues como ya habíamos comentado. Aquí se ve representado como al +30. Entonces, digamos que la despolarización en la célula, tanto muscular estriada como la nerviosa, va a ser mediada por la despolarización por el sodio y la repolarización por el potasio. Entonces, también tenemos que saber que hay distintos tipos de canales en base el tiempo en el que están abiertos. Hay canales que son de carácter, que se comportan como canales rápidos y canales lentos. Esto ya es, como tal, no tiene una importancia clínica ni nada, pues, pero pues sirve para entender o profundizar un poco más en el tema. Por ejemplo, los canales que se encuentran de sodio, que se abren en el proceso de despolarización, son canales de tipo rápido. En cambio, los de repolarización son de tipo de potasio, tipo lentos. ¿Y pues, qué más? Pues aquí también vemos el fenómeno de la hiperpolarización, que la célula se vuelve más negativa que su potencial de reposo. Y pues aquí ya sabemos que se van a ver intervenidos algo que es la bomba sodio, potasio. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, pues voy a seguir. Bueno, y aquí como tal ya está esquematizado, pues se mira cómo existe, pues en este caso, pues la neurona, que dice que su potencial de reposo está a -70 mV y que se genera un estímulo. Dicho estímulo, pues, ¿por qué puede ser generado? Principalmente por neurotransmisores que se van a comportar como excitadores, porque ya más adelante van a dar cuenta que hay neurotransmisores de tipo excitadores e inhibidores, pues, y esos van a actuar en distintos, ya sean en cationes o en iones. Y pues si me ha representado aquí el estímulo, como el omega, y dice que este pues alcanza el umbral, que es -55 volts, y qué va a pasar en la fase de despolarización. Pues ya habíamos dicho que se van a abrir canales de sodio de tipo rápido, y si se abren los canales por mero gradiente de concentración, se van a ir hacia la célula, pues ya sabemos que hay más en el medio extracelular que en el intracelular. Al momento de entrar, pues ahí dice, se genera la primera fase del potencial de acción, que es como tal, la despolarización. Y cabe recalcar otra cosa, en los libros casi nunca lo mencionan, pero nosotros decir canales de sodio, canales de potasio, canales de calcio, canales de cloro, solamente hacemos referencia a que en dichos canales son más afines a la difusión de un tipo de ion. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de nosotros decir que se abren canales de sodio, no solamente va a pasar sodio, pues, sino también se va a difundir potasio hacia afuera, como también está entrando sodio hacia adentro, pues porque esos canales comparten características como que son afines a los cationes, pues. Y como tal, si ustedes quieren buscar, existen canales exclusivamente de sodio o de potasio, de cloro, no, no existen. Pero pues eso ya es más para profundizar. Después de la despolarización, que se cumple la ley del todo o nada, se va a generar, pues como tal, el famoso potencial de acción. Después de eso, pues ya vemos cómo dicha amplitud se ve mermada, pues. Y otra cosa que me faltó mencionarles, de que si el por qué se refiere de que siempre la amplitud va a ser igual. Esto va a hacer referencia al potencial de equilibrio, pues, o al potencial de Nernst, que ya habían comentado Alejandra, que habla de que los iones no, imaginemos que los iones siempre se estuvieran difundiendo, pues, o sea, sería incompatible con la vida. Entonces, pues, por mera leyes físicas, en base a la ecuación de Nernst, se mira de que la difusión de un ion
siempre va a estar dado por las concentraciones, uno, y pues va a alcanzar algo que se llama equilibrio electroquímico, pues, o sea, de que llega a dicho voltaje y a dicha concentración del ion y que independientemente si sigue abierto el canal o no, no va a haber una difusión ni de la célula hacia afuera ni de afuera hacia la célula. Bueno, ya con eso más claro, pues tenemos la repolarización, que es que es pues sencilla, pues que habla de que aquí van a ver la apertura de otros canales, pues que son los canales de potasio. Dichos canales de potasio, al momento de abrirse, como ya habíamos comentado, por mero gradiente de concentración, para una difusión facilitada dentro de la célula, porque hay mayor concentración, hacia afuera de la célula. Entonces, pues la apertura va a llevar a la salida y pues aquí dice que pues, genera la segunda fase del potencial de acción. Y aquí en los recuadros amarillos, pues dicen o explican qué pasa después si existe una hiperpolarización de la célula, que dice pues la actividad de las bombas ATPasas que van a ayudar al equilibrio del sodio y del potasio. ¿Y esto para qué? Para volver a recuperar dicho potencial de reposo de la célula. ¿Y qué más? ¿Qué dice aquí? Una vez alcanzado el umbral de excitación, todos los potenciales tienen la misma amplitud. Ah, por lo que ya se había comentado, es que es por el potencial de equilibrio. En este caso, como la despolarización es el sodio, pues el que se va a dejar de difundir es el sodio. ¿Por qué? Porque alcanza ese potencial de equilibrio. Bueno, ahora sí, como tal, los protagonistas de los potenciales de acción como tal son los canales, pues. Nosotros ya sabemos que existen canales que son sensibles a voltaje, que son sensibles a ligando, hay canales que están unidos a proteínas G, etcétera, y los cuales se van a comportar distintos. En este caso, pues habla de canales que son dependientes a voltajes, pues, o sea, que se abren a cierto voltaje o que se cierran a cierto voltaje. Entonces, en el gaito te lo representa así. Digamos que es lo mismo, pues. Y en base al tipo de la fase que se encuentra, si está en reposo, en despolarización o repolarización, como tal se va a ver la apertura o el cierre de ciertos canales. Y como tal en reposo, pues ya habíamos comentado que como tal no hay una difusión ni hacia adentro ni hacia afuera de la célula de un ion, pues al menos que sea, pues siempre hay una difusión, pues, pero va a ser muy mínima, lo cual, pues, por eso se mantiene polar, pues, la célula. Y que dice que en reposo, pues ni los canales de sodio ni los canales de potasio se van a mantener abiertos. Y si se dan cuenta, lo representan como si fueran un tipo de bisagra, pues, o como con un bracito, que los tienen como si fueran, o los describen como si fueran compuertas de activación. Al fin y al cabo son como una llave de paso para que entren o salgan iones. En la despolarización, pues ya sabemos que está mediada principalmente por la difusión intracelular de sodio y que dice que se van a activar de -90 a más 35 milivolts. Pero estos números son representativos, pues. O sea, lo que te quiere decir es que van a permanecer abiertos o se van a abrir algunos después de un estímulo, pues ya sea subumbral o, en este caso, como marca hasta más 35 pues un estímulo que sea umbral. Y en la repolarización, pues ya sabemos que al momento de, de llegar a ese potencial de equilibrio, se cierran los canales de sodio y permite esto la activación, aquí dice activación lenta de los canales de potasio, que eso es lo que les había comentado, pues de que existen canales lentos y rápidos, dependiendo, pues. En este caso, los de sodio son rápidos, los de calcio son lentos. Mm, sí,
pues prácticamente esto es más de lo mismo. Y aquí te dice un filtro de selectividad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ya sabemos que, que cada elemento, por ejemplo, la tabla periódica va a tener un tamaño y va a tener una masa atómica. En este caso, pues el sodio, pues también es un elemento y pues obviamente es un ion, pues, y el cual va a tener, pues tiene características propias, pues principalmente lo que tenemos en cuenta aquí es el, el peso molecular o- y la carga. Entonces, estos canales sí cumplen una selectividad, o sea, sí cumplen que tienen un tipo de filtro. ¿Por qué? Porque solamente deja pasar a cationes y tiene una afinidad por cierto tipo de tamaño, pues en este caso del sodio. A comparación del calcio, pues el calcio es mucho más grande y es más probable que se difunda mucho, mucho menos, pues, solo por probabilidad. Y pues aquí pues ya prácticamente te habla de un cierre y al inicio pues de una, ¿qué es? Ah, pues está inactivada. Pues. Aquí se nota, el canal de sodio solo se puede abrir de nuevo sin que antes se repolarice la fibra nerviosa. Esto está, pues como tal, si es así, y ya vamos a ver de que un canal como tal va a permanecer cierto tiempo abierto. Y después de cierto tiempo, en este caso te habla después de que se repolarice por completo la fibra nerviosa, se va a poder abrir. Aquí nos estaríamos metiendo con algo que se llama periodo refractario, que lo vamos a ver, pues creo que en esta otra. Bueno, en las últimas. Bien. Igual con los canales de potasio dependientes de voltaje, es lo mismo, pues en reposo se permanecen cerrados y eh, después de los 35 milivolts hasta la potencial de reposo, pues se mantienen abiertos para la difusión del potasio. Bueno, otras cosas. Eso pues es un poco más complicado, pero en realidad no, pues nosotros al momento de decir potencial, ya se había comentado, vamos a hablar de un cambio a nivel de voltaje en la célula. ¿Qué quiere decir esto? O se puede despolarizar o hiperpolarizar, como se me ha representado aquí. Miren. Aquí hay dos tipos de estímulos. Uno despolariza, por lo tanto, siempre que existe un estímulo despolarizante, también se le va a conocer como estímulo excitatorio. Y cuando sea hiperpolarizante, se va a conocer como un estímulo inhibitorio. Entonces, para adelantarles un poco, a nivel nervioso existe algo que se llama potencial postsináptico excitatorio e inhibitorio. O sea, ¿qué pasa? De que una neurona, en este caso, pues hay dos neuronas, en el cual, al momento de nosotros hablar postsináptico, hablamos que se encuentran, que la neurona afectada va a ser después de la sinapsis nerviosa. En este caso estamos hablando de esto. Y en dado caso, la otra neurona sería la presináptica. Pre, antes de, post, después de. Bueno. Entonces, lo que se trata de explicar aquí, también lo van a ver, bueno, se lo explico ya de una vez. Aquí a nivel de la tabla, ¿qué podemos ver? Vemos la neurona presináptica, la cual, si se dan cuenta, hay un influjo de cationes que va a generar esto. Pues prácticamente, pues aquí se está transmitiendo el potencial de acción que abre esos canales de calcio sensibles a voltaje y los cuales van a generar un cambio conformacional en las vesículas sinápticas, que son estas,
que por un complejo que se llama SNARA va a llevar la exocitosis de dichos neurotransmisores. Y aquí se van representados, pues, ¿qué es lo que estamos hablando? Pues que son canales, en este caso, que son sensibles al ligando. Pues, ¿qué quiere decir? Que se van a activar cuando encuentren su ligando. Su ligando, si estamos hablando de sinapsis, son neurotransmisores. Bueno, digamos que ya se activan y generan la entrada, otra vez, un influjo de sodio hacia la célula. Y el sodio, pues, ¿qué es? Es un cation. Por lo tanto, va a generar un efecto de despolarización. O sea, va a generar un estímulo excitatorio. Y si me he representado aquí, igual, mismo principio, se genera un potencial de acción, se abren esos canales de calcio sensibles a voltaje, se genera mismo complejo vesicular y igual, mismos diferentes canales que son sensibles a diferentes neurotransmisores. En este caso, si se dan cuenta, existe un influjo de un anión que es el cloro. Por lo tanto, si tiene una carga negativa, ¿qué va a pasar con el voltaje? Se va a hiperpolarizar. Bueno, y como tal, pues, ah, y aquí te me he representado, pues nosotros lo que estamos viendo en esta parte viene siendo la hendidura sináptica. La hendidura sináptica viene siendo esto, y el botón sináptico, pues es esto, que explica lo mismo, pues. Si se dan cuenta, aquí es excitatorio, lo que genera un proceso de hiperpolarización, y también en el lado contrario, un efecto inhibitorio que va a generar, en este caso, que de menos 65 milivolts se vaya a menos 70 milivolts y hiperpolarice la célula. Bueno, otro tema viene siendo la sumación espacial, tanto, bueno, sumación espacial y temporal. Ese es como tal, en los libros, pues normalmente como están traducidos, se pierde mucho las definiciones, pero como tal, nosotros sabemos que una neurona no solamente eh, va a tener sinapsis con solo otra neurona, sino que muchas veces puede estar, puede tener distintas sinapsis con más neuronas, pues. En este caso te habla de sumación espacial cuando dicen que distintos estímulos, si se dan cuenta, estos son los estímulos, se suman para generar, ¿qué? Un potencial de acción. Digamos que aquí está el umbral. Bueno, y lo otro es prácticamente lo mismo, y la otra viene siendo de que una sola neurona genera distintos estímulos a diferentes tiempos. Por lo tanto, se ve representado así. Bueno, y pues ahí en característica dice que la espacial depende de múltiples neuronas y el potencial posináptico excitatorio y el potencial posináptico inhibitorio ocurren simultáneamente en diferentes regiones de la neurona. Y en cambio la temporal depende de una sola neurona, suscita en la misma región, pero suman en diferente tiempo. Dice que hay un aceleramiento de la frecuencia de los impulsos nerviosos. Bueno, de forma rápida, este es un potencial de acción a nivel miocárdico y aquí se divide por fases, del 4, bueno, del 0 al 4, en donde tenemos que la fase 4 como tal viene siendo el potencial de reposo. La 0 como tal es el proceso de despolarización, que aquí dice que va a estar mediada ¿por qué? Por sodio, por canales tipo rápido. Después de eso, al momento de llegar a su potencial, a la amplitud máxima,
que es su potencial de equilibrio del sodio, si se dan cuenta, va a haber una repolarización pequeña. Esta repolarización, como tal, es la etapa 1 de dicho potencial de acción, el cual te habla de que existe la salida de, de dos, de un ion y de un cation, que son el potasio y el cloro. En este caso, los de potasio son de tipo rápido y los de cloro son de tipo lento. En cambio, en esto, que se llama meseta, va a estar dada ¿por qué? Por la entrada de calcio. Bueno, para continuar, pues me había quedado en las fases, me había quedado en la fase de meseta, que como tal puede hacer referencia a la etapa número 2, el cual va a ser involucrada principalmente la entrada de calcio. Esta entrada de calcio, si se dan cuenta, en las, creo que estaba acá, donde le había representado sí, miren. Como tal, dicha entrada de calcio, pues si se dan cuenta, es muy poco, pues ya a comparación del medio intracelular, es prácticamente nulo. Pero ya más adelante que viene fisiología cardíaca, y es que se las doy yo, pues les voy a explicar más a fondo, pues que existe un fenómeno que se llama calcio liberado por calcio, pues que el aumento de la concentración de calcio intracelular va a generar la apertura de, de canales que son, creo que es de piridinas, el cual va a generar un aumento de calcio intracelular que son dados por depósitos dentro de la misma célula. Entonces, dicho periodo de meseta solamente se va a presentar ¿en dónde? A nivel de miocardio. ¿Por qué es importante este periodo de meseta? Ya que cuando ustedes estén viendo fisiología de músculo esquelético, van a ver que existe un fenómeno que se llama tetania. Esa tetania hace referencia a que distintos estímulos o distintos potenciales pueden generar sumaciones de contracciones. Entonces, imagínense que en el corazón se generaran eh, potenciales en superior, ¿cómo se dice? Digamos que fuera así, y se generara otro potencial. A eso se le considera como una extrasístole, pues. Y prácticamente la tetania como tal es una sumación de muchas contracciones, lo cual en el corazón se daría como si fuera una parálisis, en este caso espástica, pues, o sea, el corazón se permanecería en contracción y pues no sería compatible por la vida. Por lo tanto, es muy importante esta meseta. Y dicha meseta, pues ya habíamos comentado, está mediado por la entrada de calcio por canales sensibles a voltajes de tipo lento y de potasio. En cambio, pues la fase de repolarización, la 3, está dada por la salida de potasio. Y hasta llegar a lo mismo, pues, a la fase 4, que es el potencial de membrana, que aquí te lo marca de menos 96 milivolts, pero pues no es una regla escrita. ¿Qué dice? El músculo cardíaco tiene algunas similitudes con el músculo esquelético, así como importantes propiedades únicas, como los miocitos esqueléticos. Un miocito cardíaco dado tiene un potencial de membrana negativo. Negativo cuando está en reposo, ¿sí? Normalmente se encuentra eh, más negativo como tal, a comparación del esqueleto. Bueno, y por esta tabla yo se las dejo. Normalmente son las medidas que los libros las manejan, que aquí te dice potencial de reposo, la duración, en este caso del potencial de acción, y las fases en curso temporales del potencial de acción, y iones involucrados. En la fibra muscular
principalmente va a estar dado por sodio y potasio. En cambio, en el miocito, como ya vimos en la pasada, pues hay cuatro fases, pues. Por lo tanto, los iones que se le añaden son el cloro y el calcio. Y pues ahí te viene duración, que dice que es de 200 milisegundos, pero pues puede variar. Ya se van a dar cuenta que un potencial de acción equivale a una contracción muscular y que bueno, sí, que un latido cardíaco, un potencial de acción equivale a una contracción cardíaca. Y que cada uno de estos se va a, ¿cómo se dice? A relacionar con las distintas ondas que se miden en electro, pues, como es la P, el QRS y la T. No te van a decir, esto significa una cosa, esto significa la contracción ventricular, y de aquí a aquí significa la fase, no, sí, no, de aquí a aquí significa la fase 2 y esta sería la fase 3. Bueno, ya eso más adelante lo van a ver. Y ya como último, pues toca hablar del periodo refractario. El periodo refractario es nada más y nada menos que la duración del potencial de acción. Y este como tal, de manera de grosso modo, pues se define como en el momento en que la célula excitable no responde ante un estímulo y por lo tanto no genera un nuevo potencial de acción. O sea, dice, cuando la célula se encuentra o lleva a cabo un potencial de acción, no es posible que sin terminar este se pueda generar otro potencial de acción, aunque exista otro estímulo. Pero en este caso no siempre es así. ¿Por qué? Porque el periodo refractario como tal se va a dividir en periodo refractario absoluto y relativo. El absoluto como tal es que no importa si en esa fase eh, se genera un estímulo y no importa qué tan intenso es el estímulo, la célula no se va a ver afectada por eso y no va a generar un nuevo potencial de acción. En cambio, el relativo, aquí sí se puede generar un potencial de acción. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que normalmente el, el periodo refractario absoluto se representa como si fuera la parte, aquí lo pone como ascendente, o despolarización, pues. En esta fase no se le puede, independientemente del estímulo que se le genere, no se va a poder generar un potencial de acción. ¿Por qué? Porque este ya, o sea, se está generando uno nuevo. En cambio, en la fase de repolarización, en ciertos puntos, si se genera un nuevo estímulo y es umbral, antes de que termine, se dan cuenta, el periodo refractario abarca desde aquí hasta aquí. Antes de que termine el potencial de acción, se puede generar otro. Nada más explica esto. Y aquí se mira cómo está la fase de despolarización. Y antes de que se repolarice, se genera un estímulo. Que este estímulo, si se dan cuenta, pues en dado caso, pues no llega a ser un estímulo umbral. Y por lo tanto, a pesar de que se haya generado un estímulo en el periodo refractario relativo, si no es un estímulo umbral, no se va a generar un nuevo potencial de acción. Y ya por último, aquí dice que el refractario absoluto es aquel en el que los canales de sodio sensibles al voltaje se encuentran inactivados, por lo que se inhibe el transporte de iones de sodio. Y el relativo se da en alguna parte de la fase de repolarización, en donde los canales de sodio están paulatinamente comienzan a reactivarse. Aquí, pues regresamos a lo mismo, pues, de que habíamos dicho que los canales, en este caso, de sodio, habíamos quedado que cuando se activan, eh, que son activados por voltaje, también son dependientes de tiempo. O sea, que estos van a permanecer abiertos cierto tiempo y después de dicho tiempo se van a cerrar, pues.
que es también pues dependiendo de la duración del potencial de acción, pues. Y que cuando estos dichos canales se vuelven a activarse en la fase de despolarización, si se genera un estímulo que es umbral, pues en este caso pues se va a generar un potencial de acción. Y pues ahora sí, ya está. La mayoría de esta exposición pues la saqué del guide, y unas partes del aire. Pues ya sería todo, no sé si tengan alguna duda, un comentario. Bueno, pues muchas gracias. Ahí luego les pasamos las diapositivas si quieren y pues ya luego subimos la clase a YouTube. Muchas gracias. Buenas noches.